comenté acerca del preparatorio, así se llama, les comenté acerca del preparatorio número 8. Como les dije, pues era pues hace ya rato, muchas de las respuestas no son complicadas, parecen complicadas, pero no lo son. Y este es uno de los ejemplos que son, ¿no? O sea, claro que si lo ves al inicio es de que mucha pereza que te da resolverlo y demás, este diagrama que no se entiende mucho, pero vale mucho la pena claramente intentarlo en primera instancia y como segunda cosa, eh, pues tratar de tener la respuesta correcta, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver, ¿alguno de ustedes tres ya lo resolvió? Creo Yo que ya lo Ángel, resolví. yo lo dejé empezado. Es que ahí, como usted dice, ahí el tema de integración y todo eso, como que me dio cosita hacerlo, entonces no lo terminé. Pero Ok, más o menos la idea. ok, sin problema. ¿Tú, Mónica? Entonces, Diana, empezado, Ángel ya lo hizo. Mónica, ¿tú cómo vas? ¿Lo has leído? Lo leí, pero no. Ok, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver entonces. Es un problema que me pareció bastante bonito porque, como les digo, pareciera más complejo de lo que es, pero es bastante accesible. Entonces, no lo vamos a detener mucho en todas las partes, solamente las importantes. Si tienen preguntas, dudas, me interrumpen a la mitad. Es la idea y aprovechemos que ahorita somos solamente tres, bueno, son tres, para que cualquier pues, pregunta la podamos ver como más a detalle. Entonces, el problema nos habla acerca de la industria de polímeros en Afganistán, ¿no? Esto es como un pequeño prefacio a lo que se va a ver, o sea, de qué pasa con la industria en Uzbekistán, etcétera, etcétera. Y nos dicen, consideremos un polímero producido por la policondensación de este, pues de ese monómero. A es, digamos, la pieza central, pero polímeros, lo que nos interesa a nosotros son las terminales, es decir, los grupos funcionales. Y lo mismo se ve aquí con la molécula B, con el monómero, dímero, lo que sea. Nos interesan solamente sus terminales, que sería de ácido carboxílico y de alcohol. Ya, monómeros. Tales polímeros se obtienen vía reacciones de esterificación, que es algo que ya vieron, y se le llaman poliésteres. Poliésteres, poli, muchos ésteres, un éster, muchos ésteres. Y se asume que la reactividad de los grupos funcionales es independiente a la longitud de la cadena molecular. ¿Esto qué quiere decir? Polímeros es un tema recurrente y más en los últimos, digamos, en los últimos años, porque no muchas personas se especializan en él y cuando le pones una molécula tan grande a un alumno, sobre todo en la ICHO, muchos se paniquean y lo sacan mal. Justamente el año pasado se estaba discutiendo eso, cuando estaban evaluando los exámenes. No recuerdo si al final lo pusieron o no lo pusieron, pero fue una discusión bastante interesante, porque era una molécula, digamos, bastante grande, ¿no? Por decir algo, tac, 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 tac. Y era una cosa enorme. Y les preguntaban qué pasaba si esa molécula que tenía este grupo funcional, y acá simplemente era un metilo, qué pasaba si lo ponías, por ejemplo, en una solución ¿qué era? Con un RX, ¿no? Por decir algo, y ácido. Y se suponía, obviamente te la daban, pero todas sus terminales no había como nada que se pudiera hidrolizar. Entonces el problema era sencillo, ¿no? En cuestión. Y lo único que tenías que decir era que pues esta parte se mantenía igual. No, no era eso, pero al final te quedaba un eterno, ¿no? Esto, ¿no? Supongamos era algo así. Entonces era esto y la respuesta era esta, pero como la molécula era muy grande, al final
Lo quitaron, dijeron que los alumnos no lo iban a saber, no iban a encontrar que este era el grupo funcional que estaban buscando y nada, ¿no? Los problemas de polímeros son muy sencillos en la hecho, no suelen ser muy complejos y es algo que se tiene que aprovechar, ¿no? Es por esto que lo vamos a ver. En el inicio, escríbele, Nazaret, en la primera línea no es portada, ya dijo el profe, no quiere con portada, no que en la primera línea escriba, Nazaret bilingüales. Ya lo apagué. Buen día, Oscar. Bueno, entonces, como les decía, los problemas de polímeros va a ser interesante que lo sepan hacer, no va a ser nada muy complejo. Nos dan esta reacción, que si no sabes, si nunca has visto un problema de polímeros, te puedes espantar, que te dice n cuántas, sí, o sea, un número, digamos, coeficiente estequiométrico de lo que sea, puede ser 5, 10, 20, 53. Nos dan estos dos monómeros que nos interesan, con un catalizador, para que nos den nuestra notación de monómero que desconocemos por el momento, ¿no? Y los monómeros se escriben así: H más 2n-1. Y a ver, como pregunta, Mónica, cuando tenemos una reacción de esta, si le decimos que es una reacción de, de esterificación, y sabemos que una reacción de esterificación de este tipo se puede también como comprender como una condensación, ¿cuál es el producto secundario de una condensación? ¿Cómo era la pregunta? Si tú tienes una reacción de esterificación, o digamos, generalmente una reacción de condensación, si condensas estas dos moléculas, ¿cuál es tu producto secundario? Si este es el primario, en cualquier reacción de condensación. No, no sé. Si tú, por ejemplo, esto es muy importante, ¿eh? Si tú tienes una reacción de combustión, tienes tu hidrocarburo con oxígeno, ¿cuáles son los dos productos de esta reacción? O sea, generalmente, no me digas cuántos de qué ni nada. Si tú un hidrocarburo lo quemas con oxígeno y le llamas combustión, ¿qué dos productos obtienen? ¿Cómo? Es que para reacciones no soy buena. A ver, no te preocupes. Eh, Hay varios tipos de reacciones y unas son, digamos, como las bases para las reacciones. O sea, no se paniqueen cuando pasa esto. Eh, Cuando tiene una reacción de combustión, le llamamos combustión completa, si forma dióxido de carbono y agua. Esta reacción de combustión, no importa si ustedes tienen una molécula, por ejemplo, supongamos un fulereno, ¿no? O sea, imaginen que ese es el fulereno, esa molécula de 60 carbonos. Si tú combustionas fulereno, vas a tener también dióxido de carbono y agua. Si tú combustionas, supongamos, un triglicérido, vas a obtener dióxido de carbono y agua. ¿Por qué? Porque las tres son reacciones de combustión. Entonces, no importa qué reacción de combustión tengas, si combustionas un hidrocarburo, lo que obtienes es dióxido de carbono y agua en una combustión completa. Y en una reacción de condensación, de esterificación, se le llaman reacciones de condensación. Condensación, ¿qué cosas se condensan en nuestra vida cotidiana? Sigo
ok, estaba en el baño y se condensó, ¿qué cosa? El agua, ¿no? Entonces se comienzan a formar gotitas de agua en el vidrio, en el cristal, ¿no? En el vidrio. Entonces, cuando hablamos de una reacción de condensación, toda reacción de condensación nos va a dar como subproducto el agua. Eso téngalo muy presente. Nuestro producto principal es este polímero, esta cadena. Y nuestro producto secundario es el agua. Por eso se le llama reacción de condensación. Esto es importante porque no muchas veces les van a decir que se produce agua, pero si en una reacción les dicen, ok, es una reacción, digamos, X, ¿no? Que tienes que tú entender qué está pasando en la reacción, pero tú sabes que una de las características es que se produce agua, tú puedes ya de entrada catalogar la reacción como de condensación, ¿no? Y sabes que de entre los reactivos se va a eliminar un poco de agua. O sea, dos hidrógenos y un oxígeno van a salir. Entonces, es importante. Ahora, nos dan esta reacción para, para la formación de tal producto, de tal pues, cadena polimérica, y nos dan también que esta pequeña D, recuerden que es un pequeño cambio. Entonces, un pequeño cambio en la concentración de hidróxidos de alcohol, por un pequeño cambio en el tiempo, va a ser igual al cambio de concentración del grupo funcional de ácido carboxílico. Y esto a su vez va a ser igual a una constante multiplicada por la concentración del grupo funcional de alcohol elevado a un coeficiente X que no conocemos por la concentración del grupo funcional de ácido carboxílico con su coeficiente respectivo. Esto es muy importante y es, digamos, son las bases de la cinética, ¿no? Todo lo que existe en cinética es esto. El primer, digamos, inciso que nos dice, utilizando la información de acá arriba, calcula el valor de K, X y de Y. Y nos dan esta tabla. Esta determinación, digamos, de la velocidad de la reacción se le llama determinación de la velocidad de reacción empírica. Y empírica porque se hace a través de un experimento, ¿no? Y supongamos que este es nuestro experimento. ¿Y qué nos dice? Primeramente, tenemos como la velocidad inicial, ¿no? El- la tasa de cambio inicial. Los números no les hagan mucho caso. Lo que nos interesa aquí es la proporción entre los números. Entonces sabemos que cuando tenemos concentraciones iguales de cada grupo funcional, vamos a tener esta velocidad de reacción, cuando es punto 100, punto 100. Si duplicamos la concentración de cada reactivo, ¿qué es lo que sucede? Que aquí la velocidad cambia. Entonces sabemos que la velocidad va a ser dependiente de la concentración de los grupos funcionales de alcohol y de los de ácido carboxílico. Esta información nos va a servir para determinar X e Y. Y una vez que tengamos estos dos coeficientes, los ponemos acá y por ende podremos determinar eventualmente la constante de reacción, de velocidad de reacción. Aquí algo muy importante es que para hacer este análisis basta un poco de lógica. Decimos, si yo quiero saber, si yo sé que al grupo funcional de alcohol le corresponde la X al grupo funcional de ácido carboxílico, la Y, tenemos que asociarlos. Entonces, si yo mantengo, por ejemplo, la concentración constante de uno y cambio la de otro, yo sé que la velocidad de reacción va a cambiar solamente en función del otro, porque el otro se va a mantener constante, no va a cambiar. No sé si queda clara esa parte. Entonces aquí comenzamos con la segunda velocidad de reacción. Vemos que tenemos punto 2 y punto 2. Y si tomamos la proporción entre la primera, bueno, entre la segunda y la tercera, nos damos cuenta que lo único que cambia es la concentración del alcohol. Pasa de punto 2 a punto 3, es decir, por 1.5 veces su valor, mientras que el grupo de ácido carboxílico se mantiene. Entonces, este aumento de velocidad de reacción se debe únicamente al, al cambio de 200 a 300 a punto 3 molar de la concentración de alcoholes. Entonces,
A ver, Diana, si tú divides 1,62 entre 1,08, ¿cuál es el valor que te da? 1,62 entre 1,08. 1.5 medio. ¿Ok? Y punto 3 entre punto 2 es también 1,5, ¿cierto? Ajá, listo. Entonces Entonces sabemos que la quería... de... Dime. No, 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 sigue explicando. No, no, adelante, adelante. La idea es que también ustedes participen. Ah, que X sería uno. Así es, porque la dependencia de aquí es lineal. Si x fuera igual a 2, al nosotros aumentar, digamos, si pasamos de 1, digamos, de 0,1 a 0,2, tenemos que aquí un b por 2. Si x fuera cuadrado, la velocidad pasaría, pongamos, de 2 a 4, porque esto es aquí al cuadrado. Pero aquí como pasamos de 0,2 a 0,3 y tenemos orden 1, es por 1 y por ende nuestra velocidad de reacción también va a ser simplemente por 1, perdón, por 1,5 va a ser nuestra velocidad de reacción por 1,5. Entonces con eso obtenemos que x es igual a 1. Ahora, si queremos determinar y, ¿cómo lo hacemos? A ver, Ángel, ¿qué propones para determinar y? ¿Estás ahí? Ah, sí. Ah, bueno, lo que yo haría es que como ya conoce que es uno, entonces tomando el primer y segundo experimento, entonces por ejemplo del primero al segundo sabe que la velocidad se multiplicaría por 2. Entonces hay que ver por cuánto se multiplicaría la velocidad si también duplica la de la concentración de COH, que pues es lo que hace ahí en la tabla. Muy bien, perfecto. Entonces, ese es el procedimiento a seguir. Y de manera visual, ¿cómo es que se ve? Sabemos que la velocidad 1 va a ser igual a la constante, que siempre es la misma, por la concentración de hidróxido. Sabemos que x es igual a 1, lo ponemos de una vez. Y nos queda los carboxílicos elevado a la Y. La velocidad 2, lo mismo. Pero aquí, ¿qué queremos hacer? Este es el experimento 1 y este es el experimento 2, como bien dice Ángel. Si sustituimos los valores en cada uno, nos queda 0,1 elevado a la 1 por 0,1 elevado a la Y. Aquí nos queda 0,2 elevado a la 1 y 0,2 elevado a la Y. Si nosotros dividimos B1 entre B2, nos queda que las Ks se cancelan, por lo cual nos va a quedar 0,1 por 0,1 a la Y, dividido entre 0,2 por 0,2 a la Y. Si esto, o sea, aplican su conocimiento en matemáticas, les queda 0,1 elevado a la Y más 1, 0,2 elevado a la Y más 1. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y por lo tanto, sabemos que la proporción entre la velocidad 1 y la velocidad 2, esto es lo mismo que decir un medio. Entonces tenemos un medio elevado a la Y más 1. Hacemos la división entre 1,08 y 2,7. Nos quedaría 1,77, 10 a la menos 4, entre 1,08 por 10 a la menos 3. Para hacer esta parte, si lo quieren hacer simplemente con matemáticas, ustedes van a poner logaritmo base 0,5 es igual a y más 1. Con eso se cancela esta parte de abajo. Y nos queda que logaritmo natural de 0,5, logaritmo de 0,5 de lo que salga aquí, menos 1 va a ser igual a y. Hacen los cálculos y se van a dar cuenta que esto les va a quedar más o menos,
Les queda creo como que cuatro, no, les queda como dos, algo así era. Y al final sacan el logaritmo, menos uno, y les va a quedar esto tiene que ser igual a 2 menos uno, y les va a dar que el valor de y es igual a uno. Si lo quisieran hacer matemáticamente. O si no, lo pueden ir haciendo pues poco a poco en la tabla, sacan las proporciones de cada lado y dices, bueno, pues si la velocidad, si la proporción de velocidad es tal, pasan dividiendo esto y ya simplemente les va a quedar lo que tiene que ser, ¿no? Entonces hay muchas maneras, son matemáticas, álgebra muy sencilla, pero tienen que dominarla, ¿no? Para que puedan obtener este tipo de resultados. Ahora, ya que conocemos que x es igual a uno, y es igual a uno, nos queda determinar k. Si nuestra ley de velocidad está acá arriba, esto lo quitamos, ponemos uno, bueno, si quieren. Ya sabemos que es uno. Y queremos determinar cuánto vale k, pues para esto podemos tomar cualquiera de los tres ejemplos. Y nos queda que la velocidad uno, que es igual a 2.7 por 10 a la menos 4, va a ser igual a k por 0.1 por 0.1. ¿Por qué? Porque es concentración de punto uno y de punto uno en el primer inciso, en el primer experimento. Y por lo tanto, nuestra constante va a ser 2.7 por 10 a la menos 4 dividido entre 0.1 al cuadrado. Y esta es la respuesta. Claro que K tiene que salir como 0.027 molar segundo a la menos 1. Y ya, con eso ya tienen la respuesta de la primera parte, ¿no? Hasta aquí hay preguntas. No, creo que no. Todo cheque. Perfecto, bien. La segunda parte, realmente mm, es mucho de matemáticas y es porque polímeros, fisicoquímica en general les va a pedir muchas matemáticas, ¿no? Esa es la triste realidad para ustedes. Pero siempre van a ser matemáticas donde lo más complejo, lo más difícil que van a llegar a ver son los logaritmos, ¿no? Entonces, como para refrescar, si ustedes tienen el logaritmo, digamos, natural de, de A entre B, por decir algo, no, pongamos, y ustedes quieren hacerle un cambio de base a esto, ese tipo de cosas tienen que, pues, estudiarlas, ¿no? O sea, si yo quiero expresar esto, pero en vez de decir logaritmo base 10 quiero decir logaritmo base 7, tienen que pensar cómo sería eso. Porque los cambios de base, si bien no creo que se los pidan directamente, muchas veces son como un método que les permite hacer más fáciles los cálculos. Un ejemplo muy común es con el logaritmo base E. E es el número natural, el número neperiano. Entonces, invocamos el logaritmo neperiano, es lo mismo. Vamos al logaritmo neperiano de A. Aquí, para hacer el cambio de base, ¿alguien sabe hacer el cambio de base de logaritmos? Si lo quiero expresar esto en logaritmo base 10. Yo no me acuerdo. Ok, entonces lo vemos. Sería logaritmo base 10 de A sobre logaritmo base 10 de E, que es una constante. Así es. El cambio de logaritmos es muy sencillo y se obtiene si conocen bien las reglas de los logaritmos, tienen que poder llegar a él. ¿Qué nos dice? Que si nosotros tenemos un logaritmo base, la que sea, y queremos expresar lo que sea, en otra base, va a bastar hacer, digamos,
esta como pequeña ecuación, ¿no? Que si la analizamos es logaritmo base E, o sea, para llegar ahí, de A. Yo sé que si tengo, digamos, eh, mm, 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 ¿cuál puede ser el método más fácil para llegar ahí? Bueno, no lo voy a adelantar con esto. Lo que importa es que sepan que si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo base 72, que puede ser importante para los hertz, y ustedes quieren representarle un logaritmo base 8, basta simplemente decir logaritmo base lo que yo quiero, 8 de lo mismo que estaba arriba, o sea, de esta A incógnita, puede ser, dividido entre logaritmo base lo mismo que me interesa, ¿de qué? De la antigua base, de 72. Esos son los cambios de base, ¿no? Eh, es una, es una herramienta matemática, les va a servir eventualmente. Sobre todo si viniera algo de química, termoquímica, termodinámica estadística, seguramente puede aparecer algo de esto. Mm, mm, mm. Y así sirve para simplificar, para comprender cálculos y demás. Ahora, el siguiente inciso dice, es razonable considerar que la concentración de los grupos funcionales son iguales, ¿no? Entonces asumimos esta relación cierta y decimos que son igual a C. Y por lo tanto, la ecuación cinética va a ser menos dc dividido entre dt igual a K, nuestra constante que ya determinamos, por la concentración elevada a Z. Esto es lo mismo que decir K por OH por C o OH. Sabemos que el orden parcial para cada reactivo es uno, ¿no? Los dos tienen uno. Pero si nosotros queremos hablar de orden total de reacción, nosotros los llamamos, en este caso, le vamos a llamar Z a la suma de X más Y, por lo cual Z va a ser igual a 2. Esto es cierto solamente cuando son iguales, o sea, las concentraciones, ¿no? Normalmente no lo es un caso muy específico este. Entonces simplificamos nuestra ecuación, en vez de tener dos variables, con una. ¿Y qué nos dice? Pues bueno, obtener el valor de z, ya lo obtuvimos. Y nosotros sabemos que cuando se habla de orden global de la reacción, lo más común va a ser orden uno, perdón, orden cero, orden uno, orden 2 y hasta ahí llegamos. Porque orden 3, bla, bla, 4. 4 nunca he visto, pero 3 sí puede llegar a pasar. Pero son órdenes por motivos termodinámicos muy difíciles de obtener, por lo cual solamente les van a interesar a ustedes estos tres. Si nos dice, escribe la ecuación integrada de, del orden z, pues sabemos que orden z es igual a orden 2, por lo cual escribimos simplemente uno sobre la concentración en un tiempo, el que sea, ¿no? En un tiempo t, menos uno entre la concentración inicial, igual a k por t. Esta es nuestra ecuación integrada de segundo orden. Esta la pueden obtener si saben hacer un poco de cálculo, no es complejo, pero realmente se las tienen que aprender. Si no es que en algunos exámenes se las ponen hasta arriba, las ecuaciones me parece, y en la ICHO también, solo que puede cambiar de años a años, cambia, a veces las ponen, a veces no. Entonces dependerá. Si se la quieren aprender, realmente es más, les favorece más porque pueden ir más rápido, no tienen que regresarse a la primera página. Pero si no, simplemente con que sepan, digamos, identificarla, ¿no? O sea, de qué les están hablando. Entonces, esta es la ecuación integrada de segundo orden y ya, esa es la respuesta, ¿no? Para el inciso 2. Realmente no requería más neuronas. Ahora, el inciso 3, ¿qué nos dice? Eh, nos propone una nueva ecuación
y se lo repito. Eh, esto es... Ah, apenas vi el comentario. De acuerdo, Oscar. No hay problema. Como les digo, esto tienen que tener mucha atención en el inciso este, en el que sigue el 3, porque es un problema no difícil, pero les habla de matemáticas y tienen que aprender a leer matemáticas, que es un idioma, ¿no? Y si no están habituados, les recomiendo pregunten, sobre todo, es muy importante, si algo no les queda 100% claro, porque en no entender algo 100%, o sea, a la perfección, no digo que sean expertos en el tema, pero en no entender cómo funciona un símbolo, les puede causar muchos problemas en matemáticas. Aquí, ¿qué nos dice? Existe la ecuación de Carothers, la cual relaciona el grado de polimerización medio de los polímeros con el grado de conversión, P. Definimos C como la concentración de los grupos funcionales a un tiempo particular y decimos que C0 va a ser nuestra concentración inicial de tales grupos en los monómeros. Definimos la ecuación de Carothers como dP. eh, Estas son siglas en inglés. No, grado de polimerización. Entonces dP es igual a C0 entre C. Eh, y nos dice, deriva la ecuación de Carothers del grado de polimerización FP. ¿Qué significa poner FP? Si ustedes nunca han visto esto, les puede resultar decir, no sé qué me están pidiendo, no tengo idea, pero es para eso que estamos aquí. dP es nuestra variable, ¿no? Simplemente podremos ponerle esto como, no lo sé, P asterisco, ¿no? O P0 o grado de polimerización, ¿no? Que es lo mismo, es una variable, una sola. Y cuando decimos FP, quiere decir expresar el grado de polimerización en función F de función de P, donde P es nuestro grado de conversión. Entonces, para esto nos habían dado otra ecuación, si no mal recuerdo. No, aquí no se las dan, entonces eso es como parte de lo que agrega la dificultad. Pero el grado de conversión de algo, es decir, si yo tengo inicio con una cantidad X, bueno, no, me hace como. Sabemos que el grado de polimerización nos indica qué tanto se ha polimerizado respecto a la cantidad inicial que teníamos. Y lo expresa el C0 entre C, ¿no? Por lo cual sabemos que si dP lo multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje de conversión. Y nos dice entonces que lo derivemos en función de la conversión. Entonces, si dP lo multiplicamos por 100, nos tendría que dar el grado de conversión. P, suponemos que es 1 menos dP, porque sabemos que esto nunca va a ser mayor a 1, por lo cual 1 es nuestro 100%. 1 menos el grado de polimerización, realmente, ¿qué tanto se mantiene aún polimerizado? Sería el inverso a esto. Va a ser la respuesta a lo que nos está pidiendo, por lo cual P minúscula va a ser igual a 1 menos C0 entre C, porque es el grado de la conversión. Es decir, si teníamos nuestro polímero todo aquí, no. Si teníamos nuestro polímero y tenemos luego ya nuestros monómeros puntuales, vamos a decir que el grado de polimerización va a expresar esto, mientras que la conversión esto, ¿no? Esta parte, ¿queda claro cómo se obtiene esta ecuación? ¿O hay dudas? Queda claro y también tiene sentido porque es así. Perfecto. Entonces, una vez que ustedes definen esta ecuación,
decimos, bueno, si P es igual a uno menos C0 entre C, que es lo mismo que si uno menos dp, y queremos definir dp en función, como una función de la polimerización, pues basta decir dp, voy a quitar esto, vas a decir dp eh, menos uno, no, perdón, es igual a p a uno menos p. No, esperen. Aquí hubo un error garrafal, perdón. Esto no puede ser C0 sobre C, perdón. Porque como esto es al revés, es C sobre C0. No sé si tenga sentido para ustedes. Um, y esto, a ver, esto tiene que ser siempre mayor a uno. Y se va a hacer uno menos C entre C0 para que nos dé el grado de la conversión, ¿no? O sea, lo que ya no resta como polimerizado en cierto sentido. Entonces, haciendo ese cambio, nos queda que esto es realmente dp a la menos uno, que es igual a uno menos C entre C0, es igual a uno menos P, es igual a dp a la menos uno, que es exactamente lo mismo que decir uno sobre dp, que es lo mismo que decir C entre C0, ¿no? Si nosotros queremos obtener dp en función de P, pues basta simplemente invertir todo, ¿no? O sea, elevar todo a la menos uno. Entonces nos queda uno sobre uno menos P es igual a C0 sobre C, que es igual a dp. Por lo cual, dp en función de p va a ser igual a uno menos uno menos p. Y es la ecuación. Que no es evidente a simple vista si nunca se han visto los polímeros y el por qué funciona de esta manera el grado de conversión y el grado de polimerización, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que estas cuestiones puramente matemáticas. Y no son matemáticas muy difíciles, a lo que a mí me parece. Entonces es algo que tienen que tener bastante, digamos, en cuenta. El siguiente inciso, que nos dice, encuentra la dependencia de esta ecuación, bueno, realmente de dp, la dependencia con el tiempo. Nosotros ya definimos esta ecuación, pero también ya definimos la de uno sobre c menos uno sobre c0 es igual a k por t. Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones, y yo sé que dp es igual a c0 entre c. Me doy cuenta que C0 está presente en los dos lados, por lo cual existe un modo de, de relacionar, ¿no? De relacionar P y de relacionar el tiempo. Por lo cual, si nosotros tomamos esta ecuación de acá, la de abajo, y multiplicamos los dos lados por C0, nos queda C0 entre C en un tiempo X menos uno es igual a K T C0. Esto es lo que nosotros llamamos dp. Entonces obtenemos dp menos uno, bueno, dp va a ser igual a k, t, c0 más uno, ¿ok? Y pues sabemos que ahora dp depende del tiempo, por lo cual podemos expresarlo formalmente como una función de uno más kt por c0. Y ahí va el tercer inciso. El cuarto dice, no, ese es el cuarto, mala mía. El quinto dice, usando la función dp en función de la conversión y dp en función del tiempo, presenta la relación entre P y T.
Entonces, si ahora nosotros sabemos que dp en función de la conversión es esto y dp en función del tiempo es esto, ¿cómo la relacionamos? Pues bueno, sabemos que dp siempre va a ser dp, sin importar en función de que sea, va a ser lo mismo. Por lo cual, el inciso 5 es un regalo que les hace el autor una vez que encontraron lo que habían encontrado en el pasado y pues obtienen esto y les dice la relación entre P y T de forma lineal. Ojo, aquí les dice que lo hagan de forma lineal. Entonces, para que la relación sea formal, digo, no creo que les bajen puntos si no lo hacen de este modo. Simplemente agregar que P es en función del tiempo, ¿no? P es en función del tiempo y esta es la parte lineal. Entonces expresas todo esto en función del tiempo y basta. Eh, sí, es eso. Esta es la respuesta, sí. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Ah, pues no, creo que no. Ok, súper. Esa era la parte fácil. Eran puras mates. Ahora, esta pregunta, bueno, ahorita te voy a preguntar algo. Dice, tenemos ese diagrama bastante interesante que casi no se ve lamentablemente, pero se los explico. Dice que las reacciones de policondensación típicamente tienen como orden global un orden de dos. Sin embargo, puede ser diferente en cada caso, y este es un caso muy especial, y por lo tanto bisfenol, el haluro de bisfenol A, los sistemas de policondensación de haluro de bisfenol A son inusuales ya que muestran como un comportamiento cinético distinto en función de si el haluro es clorina, que diga cloro, o flúor. Y bueno, aquí nos ponen, dice que el siguiente mecanismo de cinética de policondensación se encontró para DSDPS, que es el nombre abreviado de esa cosa, y para el otro, que es el de tres cuerpos. Nosotros tenemos que nuestro arilo, arilo de cualquier aluro va a ser este, ¿no? Y que nuestra base, ¿no? Nuestra contraión, va a ser el segundo, ¿no? Que le llamamos B. Nos dice que para obtener el de tres cuerpos, las dos son reacciones reversibles, van de ida, van de vuelta, y nos da como este intermediario, mientras que el segundo nos da este. Esto sucede en función del haluro, es decir, no siempre va a ser como, ¿qué será? No siempre va a ser la misma reacción, el mismo mecanismo, a pesar de que son, digamos, las mismas piezas, a pesar de que sean como el mismo producto que se obtiene al final, o sea, cambia poco, cambia solamente el halógeno, pero el mecanismo cambia radicalmente. Entonces, Ángel, tú que ya lo hiciste, o bueno, todos, o sea, ¿por qué creen ustedes que esta parte del mecanismo sería distinta? Si en teoría es como nomás le estás cambiando, por decir, de flúor a cloro, de flúor a bromo, cualquier cosa, es como un cambio, no estás cambiando radicalmente tu compuesto, o sea, ¿por qué sería aquí distinto el mecanismo? O sea, de tres cuerpos a dos. Digo, aquí se Ah, aceptan teorías, me ¿no? imagino que porque el cloro es más grande, ¿no? Entonces, por eso, digamos, no se pueden juntar dos como lo hizo con el flúor. Ok. Los demás, ¿alguien tiene otra proposición? A ver, aquí, esto es muy importante, sobre todo si a ustedes se les gusta la parte de cinética y quieren dedicarse al estudio o algo más adelante. Eh, Lo que,
Dime. Lo que se me ocurre a mí es por el nombre, que dice dos body pathway y tres body pathway ahí, que por eso es distinto. O sea, no sé si me voy a entender, pero por ejemplo, eh, el cloro es el mecanismo, es la de treva. Ay, no, bueno, sonaba mejor en mi cabeza, pero sí, 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 explíquelo usted. No, está bien, está bien. Eh, Otra cosa que le recomiendo, chavos, la idea, digo, a mí me hubiera gustado cuando yo estaba en los entrenamientos, tal vez viéndolo en retrospectiva, hacer más preguntas, eh, porque o sea, sí les ayuda bastante en el sentido preguntar y que a veces suena bien en tu cabeza, lo dices en voz alta y te das cuenta, o sea, tú solito te das cuenta, o como decía el gran Platón, que todas las respuestas las conocemos ya, basta sacarlas. No hay preguntas tontas, no hay preguntas estúpidas, como se dice, sino respuestas estúpidas en el sentido que alguien te diga algo que no es, sí, pero aquí, o sea, no estamos queriendo decir quién tiene la verdad, quién está errado, sino cualquier cosa que dicen ustedes es una proposición, que muchas veces ese tipo de proposiciones de, no lo sé, ¿por qué si le decimos a un agujero, si el agujero es negro y no emite luz, no emite nada, entonces no tiene energía? Pero pues bastó que alguien preguntara, bueno, pues, o sea, ¿qué pasa si aún siendo pues, oscuro el agujero, pues emite un cierto tipo de energía, ¿no? No es que fuera una pregunta tonta, nada, o sea, fue una proposición, o sea, fuera de lugar en su época el decir, o sea, cuestionar a Einstein, pero al final descubrieron la radiación de cuerpos negros que desde ese entonces ha traído tantas grandes cosas a la humanidad. Entonces no es como que puedan ustedes, yo les recomiendo hagan preguntas, ¿no? Y lo va a llevar a muchos lugares. Pero a ver, en respuesta a esto, de los tres cuerpos, dos cuerpos, es una cuestión muy delicada a nivel energético. Como nos dice Ángel, dice que por el tamaño del cloro no se pueden tener dos, pero recuerden que el cloro es más grande que el flúor, por lo cual en teoría su esfera de coordinación podría ser un poco más grande, bueno, bastante más grande que la del flúor, por lo cual, si lo vemos desde la parte de tamaños, tendría más sentido que el cloro fuera aquel de tres cuerpos y no de un cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la densidad del cloro, energética, eléctrica, electrónica, puede no ser tan grande como la del flúor en este sistema. ¿Por qué? Porque sabemos que el flúor es un átomo electroatractor, el cloro también, pero el flúor es más electronegativo, por lo cual es un electroatractor aún más fuerte. Y por la resonancia que tienen estos sistemas de anillos, específicamente este sistema de anillo, permite que el flúor, diga, no absorba, pero como que atraiga más electrones, por lo cual su densidad energética pueda ser mucho mayor a la del cloro. Y al ser una densidad energética mucho mayor a la del cloro, puede estabilizar otros dos contrayones. Cuando a veces se habla, por ejemplo, decimos, bueno, esto ya es una parte como de aeroespacial, pero es algo muy interesante que aplica a todas las ciencias. Hay algo que nosotros denominamos, por ejemplo, como coeficiente de portanza, y es como, ¿qué será? Es un coeficiente dimensional, es decir, dimensión del CP nula, no tiene. ¿Pero por qué? Porque cuando analizamos nosotros algo, hay veces que no nos interesa saber realmente, o sea, las medidas son muy subjetivas. Incluso si te digo que algo tiene, o sea, hablando de estas situaciones de química, si te digo que algo tiene una carga de cinco coulombs y otra cosa tiene una carga de 2, rápidamente ustedes pensarían que una carga de 5 coulombs tendría más atracción sobre una de 2. Pero a escalas atómicas no es lo mismo que este átomo tenga 5 coulombs a que este átomo tenga 5 coulombs. Y este es el caso del cloro y del flúor en este ejemplo. Una pregunta de examen de la ICHO que pudieron haber puesto aquí
y que me parece que ya le han puesto algo de las cargas es, si ustedes tienen estos dos, sabemos que cinéticamente van a haber dos caminos, uno de tres y otro de dos. ¿Cuál de estas dos esferas, de estos dos átomos, va a poder coordinar, o sea, va a poder llevar a cabo más fácilmente el camino de tres cuerpos y cuál va a llevar más fácilmente a cabo el de dos cuerpos, ¿no? Si lo ven así, la propiedad que nos interesa es algo que nosotros llamamos densidad eléctrica, densidad energética, ¿no? Y pues sabemos que si esto tiene un volumen A y esto tiene un volumen de 5A, pues nosotros decimos que la densidad energética sería la energía, o sea, la carga, densidad de carga, son 5 coulombs entre A y este va a ser 5 coulombs entre 5A, por lo cual eso simplemente es un coulomb sobre A y son 5 coulombs sobre A. Por lo cual, hablando de densidad energética, este es mucho más alto que este de acá. Y lo mismo podría ser, por ejemplo, incluso podríamos poner algo más alto, decir que esto tiene 10, perdón, que tenga 10 coulombs de carga en vez de 2, de 5, nos va a dar 2. Sigue teniendo una mayor densidad este. Y cuando hablamos sobre todo de mecanismos de reacciones en química orgánica, la densidad de carga es muy importante. Si ustedes tienen una carga mucho mayor en este, pues aquí pequeño, vamos a suponer que aquí, como localmente va a tener distribuidos en esta sección, 2 coulombs, aquí 2 coulombs y aquí nomás el último restante, ¿no? Entonces, aquí en esta parte estabiliza un núcleo de potasio y aquí estabiliza otro núcleo de potasio. Pongamos que el potasio realmente, o sea, no es así tal cual, pero supongamos que aquí requiere 2 coulombs y este 2 coulombs. Y este, pues cuando lo intente estabilizar con sus 5, eh, digamos, conservadores coulombs, pues van a estar realmente así. Y aquí realmente nomás hay un coulomb, ¿no? O sea, igual aquí en toda esta área puede concentrar dos y en toda esta área pues concentra los otros tres. Entonces nomás estabiliza un núcleo de potasio, ¿no? Más o menos es como el razonamiento detrás de esto. Y pues como los que se conectaron con Adrián el otro día lo pudieron ver, toda la química se puede modelar a través de interacciones, a través de la física química, ¿no? O sea, la química orgánica, a grosso modo, ustedes la pueden ver como química física aplicada. Así como tenemos esta analogía de decir, la biología es química aplicada, la química es física aplicada y la física matemática es aplicada. Realmente las ciencias, o sea, las demás ramas de la química, son en cierto modo la fisicoquímica aplicada a cada campo en específico, ¿no? Y esto porque química orgánica, ustedes hablan de electrófilos, nucleófilos, se habla de sustituciones electrofílicas, aromáticas, bla, bla, bla. Pero al final, si lo reduces a lo que es realmente, es que un átomo con muchos electrones va a atacar a uno que no tiene electrones. Y ya, ¿no? Si tú vas a hacer una ciclopropanación, por decir algo, una ciclización, un Diels-Alder, la estructura que vas a obtener va a ser aquella que sea termodinámicamente más estable o cinéticamente más estable. Es por lo cual el estudio de la fisicoquímica es tan importante. No porque sea interesante de descubrir a qué temperatura hierve el agua o a qué temperatura, no lo sé, se quemaría o se derrite el titanio, sino que es por estas cosas que una vez que ustedes llegan a ser capaces de aplicar la fisicoquímica a las demás materias se vuelven mucho más sencillas porque ya las comprenden. Y esta parte, esto bien fácil podría ser un mecanismo que les ponga Adrián, ¿no? En una reacción, Saúl, no sé quién les haga este tipo de cosas terribles, pero es la idea. Entonces, por eso que la de arriba procede con tres cuerpos y la de abajo con dos. Y es importante como para entender que esto podría haber sido, pudiera ser una pregunta del examen. Ahora, en la número 6, ejercicio 6, nos dice que basándonos en los mecanismos arriba, encuentra la expresión para el equilibrio de KF y para
KCl, ¿no? Para la formación de los intermediarios ARF2B y ARCLB, ¿no? Respectivamente. Esta parte de equilibrios ya la vimos. Hicimos que la constante de formación de equilibrio para F son los productos sobre los reactivos. Queremos saber de la formación de los intermediarios. Entonces decimos KF va a ser igual a nuestro producto, que es nuestro intermediario, dividido entre qué? Pues entre lo que lo forma. Y B cuadrado. Y ya, así de simple es eso. Mientras que para A, perdón, KCl, solamente cambiamos aquí en vez de FCl. Y ya, listo, ¿no? Entonces, estas son las dos respuestas para ese inciso. Y como les comentaba, es algo bastante sencillo, nada de otro mundo. Son cosas que en 10 segundos ya quedaron. Pero el hecho de que sean fáciles, estas preguntas, usualmente cuando vienen preguntas fáciles es porque quieren como los autores que se familiaricen con este tipo de cosas. O sea, el que les hayan incluido aquí un mecanismo de tres cuerpos contra uno de dos, o sea, pareciera que estoy diciendo como palabras al aire, pero el hecho de que existan como esta diferencia, que lo hagan aquí tan evidente, es porque seguramente las preguntas que les pondrán habrá como esta diferencia de que, ok, a partir de la electronegatividad, la densidad de carga, etcétera, etcétera, ¿cuál es el mecanismo más probable para tal reacción de polimerización? Algo que podría ser una pregunta de examen muy fácil. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Número 7. Asumiendo que el equilibrio se establece de manera rápida, encuentra la reacción global. No, perdón, encuentra la ley de reacción global expresada así para ambos aluros, KF, usando KF y KCl, ¿no? Entonces, si comenzamos con el ¿qué era? DFDPS, DFDPS, sabemos que nuestra ley de reacción va a ser KF por ARF 2B, ¿no? ¿Por qué así? Porque nos dice que es así, ¿no? Eh, como, o sea, de ahí viene, ¿no? O sea, para usarla, usamos KF y lo multiplicamos por eso, digamos que con el equilibrio previo, KF ARF de cuadro. No, ojo, esta es una KF minúscula, ¿eh? Y la KF de acá, esta es nuestra KF original. Esta es como, digamos, la adaptación más simplificada. ¿Por qué? Porque esta es directa de orden uno y esta realmente es de orden 3. ¿Sí? Entonces lo ponemos así y si sustituimos esto acá, perdón, esto sustituimos acá, nos queda que nuestra velocidad de reacción será igual a KF chiquita por KF mayúscula ARF B cuadro. ¿Y qué pasa? ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque aquí nos dan, digamos, no, ese no es, aquí nos dan esta como polimerización, ¿no? Tenemos aquí nuestras Ks, tenemos varias. Le llamamos K mayúscula a este equilibrio, le llamamos K minúscula a este equilibrio de acá, ¿eh? Tenemos dos. Entonces, al tener dos equilibrios, tenemos que tomar en cuenta los dos. Y sabemos que el producto de KF por K mayúscula F puede ser llamado también KOPS. Y así cumplimos con lo que nos pregunta. KOPS, ¿por qué? K observada. Porque para nosotros, en nuestra escala,
vamos a ver que estas cosas reaccionan de X modo, no nos interesa para dar esto. Y si nosotros medimos la velocidad de reacción de eso, es una constante de velocidad de reacción, no las de los mecanismos. Entonces, si no tomamos en cuenta la de los mecanismos, le llamamos K observada. Y es así como llegamos ahí. Y ya, esta es la respuesta. No, perdón. Perdón. R es igual a K ops. Y esta es la respuesta. Para el otro, que era DP, no, DSDPS, aplica una misma lógica. Realmente se explica del mismo modo, solamente que va a ser de orden uno en vez de orden 2 y concluyo. Estas son las dos respuestas. Pregunta 7 hecha, ¿no? Y no sé, si están contando los puntos, aquí pues ya llevan fácil unos 7, 8 puntos tal vez en la Olimpiada, que es bastante. El tener un problema entero resuelto bien es bastante. O sea, si resuelven un solo problema muy bien, eh, y medio le dan a los demás un poco, eso puede ser ya una mención tranquilamente. Entonces es importante, ¿no? Que sepan. No se trata de voy a querer resolver todos los problemas, porque es muy difícil, pero más bien, o sea, lo que hagan, háganlo bien. Claro, no se detengan 3 horas en el mismo problema, ¿no? Pero sí hacer las cosas bien. Ahora, 8 nos dice que la polimeración del DFDPS se muestra de manera esquemática, como si K1F, K-1F, para darnos el intermediario exótico de 3 cuerpos y con una KF final, que le llamamos K mayúscula, donde P es nuestro polímero y B es la base, ¿no? Que se liberó. Se asume que las concentraciones de monómeros iniciales y la de las bases es igual, y que se mantienen iguales todo el tiempo, ¿no? Es esta aquí la, la propuesta. Entonces, si mantenemos eso igual, pues nosotros conocemos, digamos, nuestra ecuación integrada, nosotros ya la tenemos, la conocemos, y basta recordar el grado de polimerización. ¿Cómo podemos expresarlo aquí? Mm, a ver, el modo más sencillo. Pero claro, no les he dicho que están pidiendo. A ver, dice, deduce la relación entre el grado de polimerización y el tiempo de FDPS. Bueno, deduce la relación entre el grado de polimerización y el tiempo para que el DFDPS se polimerice y calcula el grado promedio de polimerización después de 1 hora si la concentración inicial es tal, ¿no? Eh, Cada observada es esa. Se dan cuenta, las unidades están medio exóticas de que litro cuadrado, mol, hora. Eh, pues nada, es lo que es, ¿no? Entonces, nosotros la concentración inicial, supongamos que le ponemos como C0, C, donde sabemos que C0 es lo que nos dan, 0,1633. Si nosotros queremos obtener como esta relación, sabemos que nuestra K observada es igual a KF por K mayúscula F. Vamos a, bueno, invocar nuestra relación, nuestra ley integrada de segundo grado que habíamos hecho hace rato, que era esta. ¿Estamos de acuerdo? Y basta que usemos K como K observada, basta que usemos,
Aquí no sé qué hice en la solución que escribí. Hmm. Es que como ya no es de segundo orden, porque le pide la Sí, del flúor. sí, tienes toda la razón, es de tercer grado. Esto no lo vimos, no lo hemos visto, pero se tiene que derivar la de tercer grado. Eh, una cosa de esto, que es interesante que se recuerde, esto no va a salir, no creo que lo pongan en el examen, siendo muy sinceros, porque ya sí he escuchado varias veces que, o sea, el año pasado también discutieron que querían poner una reacción de tercer orden, pero es algo que nadie nunca ve y para obtenerla tienen que conocer cálculo. Realmente cuando tienes ya reacciones de orden superior, sabemos que tienes la de la inicial, ¿no? De que A va a ser menos A0 igual a menos KT, ¿no? Tienes luego de primer orden, sería logaritmo natural de A, y luego tienes la de orden 2, ¿no? 0, 1, 2. A nivel matemático, las únicas dos que son distintas, que son únicas, es 0 y 1. A partir del orden 3 realmente esto se pone de este modo. Que pongamos, ¿no? Es como la forma ya general a partir del tercero. Entonces, que si lo quieren poner, bueno, lo ponemos, seguimos con este tipo de ejemplos. No, tres. Digo, eso es como curiosidad, ¿sabes? Y por lo tanto, para un grado n, realmente la ecuación después del segundo grado va a ser c a la n menos uno entre c a la n menos uno igual a n menos uno por kt, ¿no? Eso es para un grado n. ¿Por qué? Porque cuando las derivas a partir del segundo grado, todas tienen el mismo método de integración, ah, sino la misma respuesta, solo cambia el orden. Entonces van a ser así. Eh, el tema es eso, que a menos que se los expliquen antes, se los pondrán, pero no creo que venga. Sin embargo, vamos a continuar haciendo el problema. Entonces, la que nos sirve en realidad es esta. Y nosotros tenemos, pues ya con nuestras concentraciones iniciales, etcétera, etcétera, que esta es la K observada, por lo cual nos queda que C cuadro menos uno entre C cero cuadro es igual a 2 KF, K mayúscula F por T, que es exactamente lo mismo. Recordamos que el grado de polimerización es este de acá. Entonces, si multiplicamos todo por C cuadrado inicial, nos queda C cero cuadro entre C cuadro menos uno es igual a 2 C cero cuadro KF, KF mayúscula, cuadro, eh, cuadro, no, y T. ¿Ok? Que es lo mismo que decir, tenemos que esto es igual a dp cuadrado y es igual a dp cuadrado. Entonces, si lo sustituimos, nos va a quedar que dp es igual a uno más todo esto, raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, y que esto sería, digamos,
en cierto sentido como la relación entre el grado de polimerización que nos piden y el tiempo. Entonces sabemos que todo esto es constante menos ese tiempo que queda ahí libre. Y si lo queremos hacer de manera rigurosa, pensar que dp es en función del tiempo, se pone así. Entonces la respuesta para eso es esta. Y creo que nos piden a un tiempo específico. Nos dice que después de una hora calcula el grado de polimerización promedio después de una hora si las concentraciones son tales, ¿no? Entonces aquí T lo vamos a sustituir por una hora. Ojo, esto es importante. Si nosotros sustituimos dp con una hora, usualmente tienen que poner mucha atención a las unidades, porque yo sé que habría uno que se le ocurrió decir que es una hora, pues sustituimos con 3600 segundos. No están equivocados, es casi correcto, pero si tu constante F y constante F son en horas, no pueden hacerlo. Aquí basta poner que es uno más dos veces 0,1633 al cuadrado por la constante observada, 7023 litros cuadrados, mol cuadrada, hora a la 1, por el tiempo, que sería una hora. Aquí tiene que ser una hora y no segundos, porque se cancelan estas unidades. ¿Ok? Y bueno, esto lo hacemos más explícito. Mol sobre litro. Se cancela esta mol cuadrada con esta y este con el litro. Y nos queda que dp, como lo esperábamos, es un coeficiente adimensional. Entonces la ecuación esta está correcta. Y ya obviamente lo pone en la calculadora y les tiene que dar 19,4. Esa es para la 8. Ojo, lo que les decía. Pueden aprenderse y recordarse estas reglas que después del segundo grado van a ser iguales. O si no, no es nada, no creo que les ocurra ponerlo. Estoy muy seguro que los profesores se van a poner en contra. Digo, el año pasado nos dormimos a las 2 de la mañana porque había un profesor de Grecia que estuvo como debatiéndose con el comité científico 3 horas seguidas, o sea, de que una hora y media fuimos a comer, luego regresamos y seguía, o sea, continuó el debate, acerca de si los alumnos debían de saberse de memoria, ¿qué era lo que debatían? Era de que el proceso de decaimiento, venía algo de química nuclear, no sé si lo recuerdan el año pasado, el examen, y él preguntaba eso, o sea, decían, no, o sea, el alumno tiene que saber por fuerza las ecuaciones de decaimiento nuclear y tiene que saber a qué isótopo decae el uranio 238 sin que se lo digan ustedes. Pero no, o sea, no pasó la votación. Todos le dijeron que, pues no. Entonces, Rodrigo, tristemente se... próxima- Dime. Rodrigo próximamente en la discusión del examen 3 horas seguidas. Sí, no, yo iba por café, iba por galletas, regresaba y seguía discutiendo. Pero se pone interesante, solo que sí, o sea, los estudiantes se divierten y nosotros estamos hasta las 2 3 de la mañana calificando, pero está interesante aún así. Entonces, continuando, mm, dice, hasta ahora hemos considerado el modelo en el cual la constante de velocidad es constante, es independiente del grado de polimerización. Sin embargo, hay reacciones que no se conforman con este modelo, ¿no? Y se considera una reacción más complicada, donde cada paso de propagación o del
del crecimiento de la cadena de la reacción, acelera por un factor xi, ¿no? Ahora, esto tiene sentido, depende del tipo de polímero que tengas y cómo lo analices. Por ejemplo, si tú tienes eh, como dos terminales, como lo que tenemos ahorita, tienes A, tienes terminal uno, terminal 2. Sabemos que esto, mientras más grande sea, en principio no afecta. ¿Por qué? Pues porque puede llegar cualquier molécula y ataca, ¿no? No importa. Pero depende de qué polímero tengas. ¿Por qué? Porque si son lineales así bonitos, no pasa nada. Pero ya lo verán más adelante, que hay algunos que se les ocurre hacer cosas de este tipo, que crecen, 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 crecen y se empiezan a enrollar, que no son precisamente amistosos. Y luego la terminal uno queda aquí. Entonces, para que una molécula entre acá, es como cuando juegas dominó y se cierra el juego. Es más o menos esa como analogía, en el sentido que se encierra y cada vez es más difícil que entre una molécula a atacarla, ¿no? Mientras que la otra puede quedar expuesta o no. Cuando son pequeñas, sí, pues no cambia mucho, pero hay veces que se ocluden entre ellas solas y como serpientes se ahorcan y se acaba el crecimiento. Es por eso que se empiezan a formar a veces en la polimerización. No sé si habrán visto cómo se polimeriza algo alguna vez, que se forman como bolitas. Y esas bolitas son precisamente el polímero, pues atrapándose a sí mismo, ¿no? O sea, como si tú tienes un montón de cables en un cajón y los agitas, muy seguramente vas a hacer un nudo, ¿no? Pasa lo mismo en el polímero, solamente que como cientos de millones de nudos moleculares pequeñísimos, ¿no? Y es por eso que no todos los modelos aplican para los mismos polímeros. Aquí nos dice que vamos a considerar este factor, que sería pues, el progreso de la reacción. Eh, y dice, como, haz un boceto cualitativo. Ojo, cualitativo no tiene que ser muy preciso, es casi cercamente preciso, de el grado de polimerización en función del tiempo, de la curva para el grado, ¿no? O sea, del factor chi, y dice, pues, caso común, ya hecho en la pregunta 4 y para el factor superior a uno, ¿no? Digo, esto ya es como algo más revoltoso, porque aún así sigue esto sin ser muy preciso, ¿no? Porque depende de polímero a polímero, y no hay modo de que se sepa de manera teórica si humana, con una computadora sí lo puedes saber, pero a esta escala es como el problema de los tres cuerpos, como el problema de los tres péndulos. Depende del estado inicial de las moléculas lo que va a suceder, y un pequeño cambio puede desatar toda una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, en función del tiempo, aquí tenemos el tiempo, en la unidad que quieran, es indiferente. Y aquí tenemos el grado de polimerización. Eh, si la propagación fuera lineal, sería algo así. Sin embargo, cualitativamente, ¿qué es lo que nos dice esto? Que mientras la reacción crece, la velocidad aumenta, se acelera. Dice quién me lo dice. Cada paso de propagación, la reacción se acelera. Es lo único que necesitamos saber. Como control lógico, sabemos que si se acelera, no nos dice qué tanto se acelera, no nos dice si es una aceleración cuadrática, no nos dice si es una aceleración, no lo sé, logarítmica, una aceleración, lo que sea, exponencial, cúbica, polimérica, lo que sea. Eh, no lo sabemos, pero sabemos que acelera. Entonces, si queremos ser un gráfico cualitativo, tenemos muchas opciones. Puede ser así, uno
¿Por qué no nos dan más datos? Puede ser así. No, algo más acelerado. Puede ser así. Podría ser una aceleración muy sensible, ¿no? O podríamos tener algo así. En este tipo de casos, como es algo, una pregunta de preparatorio, de problema preparatorio, es algo que se le llama una pregunta ambigua y no autocontenida. Entonces, al no ser autocontenida, digamos, puedes tú responder de cualquier modo y va a ser correcto, ¿no? O sea, siempre y cuando mantengas un movimiento acelerado que demuestres que hay una aceleración es correcta. Pero, pero en el examen no les van a poner algo tan ambiguo, ¿no? Sin embargo, tienen que aprender ustedes a saber qué es lo que están pidiendo con preguntas de este tipo que sean pues, ambiguas, ¿no? Y ahora, esta última como pregunta, o sea, la relación entre DP y este factor superior a uno, a mí me pareció como no tiene mucho que ver porque termina siendo una progresión geométrica que no tiene mucho sentido que lo pongan como examen, ¿no? Pero como para que queden fuera de dudas, lo que piden es esto. Dice que para nuestra ecuación normal que ya teníamos de Caroters, uno entre uno menos P, y dice, ¿cuánto tiempo necesitamos para cambiar la longitud de la cadena N? Entonces decimos que como nuestra progresión, digamos, nuestro factor, va a ser uno sobre K, va a ser uno sobre K por el factor, más uno sobre K por el factor cuadrado, etcétera, etcétera. De modo que tenemos uno sobre K por el factor a la N, que es lo mismo que decir una sumatoria de uno sobre K de hasta N menos 2 iniciando con I igual a cero de uno sobre este factor elevado a la I, ¿no? Es nuestra progresión, digamos, geométrica. Definimos el factor. Eh, estos son sumatorias. Y esta sumatoria, precisamente, digo, hasta quedó bonito, tiene una identidad. Y la identidad es esta, que es el factor, como uno sobre Q. Aquí estamos buscando Q. Lo verán ya cuando les toque ver las sumatorias, pero esto digo, no tiene sentido que lo pongan ahorita. Dividido entre K por menos uno. ¿No? Que era menos uno. Sí, menos uno. Entonces, ¿no? Esa es como tu velocidad en cierto sentido, pero aún no acaba, digo, se pone más largo. Entonces, tienes que simplificar aún más y pues tú sabes que esto es exactamente lo mismo que decir el factor menos K por esto menos uno por Tn. Tn es como nuestro factor geométrico, ¿ok? Y esto lo obtenemos despejando. Despejando para menos n más 2. Aplicamos logaritmos, logaritmos, o sea, logaritmo natural de logaritmo natural, lo que sea, para simplificarlo y nos queda que menos n más 2, ¿no? Logaritmo natural del factor. Esta es una técnica de simplificación en mates. De n, les queda eso. Y nos dice la relación, tac, 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 decimos que dp va a ser igual a n, que es igual a 2 menos logaritmo natural. Y ya. Ojo, este de n y el 2 es esta parte, ¿eh?
solamente que esto lo pasé dividiendo y esto lo pasé sumando y luego todo lo multipliqué por negativo y luego despejamos para n, donde n pues es el radio el grado de polimerización. Pero les digo, es un problema que no tiene mucho sentido, son mates, es una progresión que no creo que venga, sería no va a venir. Pero bueno, esa es la idea del 8. ¿Quién está aquí? Entonces, hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Digo que no sé esta parte porque nomás era para que supieran cómo era la respuesta. Ah, Rodrigo, yo lo hice de otra manera. Y me quedó bien distinto. El último, Sí, ¿cómo lo es que lo que hiciste? hice fue poner que primero la K observada es proporcional al grado al dp. Entonces de ahí puse la igualdad, que pues era K igual a una constante por, por dp. Ujú. Y yo tomé como que esa constante era o sea, que K observada era la cinética. Y entonces de ahí solo puse lo típico que sea problema, que el diferencial del cambio de la concentración de C entre dt igual a K observada por C cuadrado, que era el caso más simple, no el del flúor. Ujú. Y sustituir esa K con lo que le acabo de decir de K observada, que Ok. depende también de dp. Y así lo hice y me quedó algo exponencial que creo que daría esa gráfica, ¿no? Que va en aumento. Sí, es lo que te digo. Realmente, a partir de la pregunta 9 es algo muy ambiguo. O sea, tu solución, digo, suena que está bien. No veo por qué estaría mal. O sea, tal vez la tuya corresponde al azul, la mía corresponde a la verde, viceversa, no lo sé. Porque al final no te dan condiciones como para fijarlo. O sea, realmente esto, la última, o sea, realmente no es así como que lo puedas al azar poner una progresión geométrica y decir esta es cómo se expresa la curva. Realmente, si te dieran, o sea, esto es lo que se llama, no sé si has escuchado los problemas de Cauchy en física, pero esto se resuelve con una ecuación diferencial. O sea, te dan tu cambio, que sería el factor este, no te pueden dar un factor así como tan al azar, o sea, superior a uno, dices, pues bueno, superior no, pero ¿cuánto, no? Más o menos. Entonces, al final, la resolución correcta de esto debe de ser o sea, falta como un punto inicial y te falta como una referencia y se resuelve de manera, pues, correcta con la ecuación diferencial, no solamente así. Entonces, al final, la 10 es una pregunta como sin sentido, a ojos críticos, claro, pero lo que buscan estos autores es decir, el alumno sabe qué está pasando con estos factores, ¿no? O sea, ya no se le va a hacer raro que le ponga un factor así. ¿Por qué? Porque ni mi solución ni la tuya representa realmente lo que dice aquí, porque es algo muy complicado, ¿no? O sea, inicialmente, o sea, no puedes decir simplemente que se acelera algo con un factor así y ya, ¿no? O sea, de entrada no puedes decirlo, o sea, seguramente van a hacer un comentario cuando vean los profesores de otros países, van a hacer un comentario acerca de esto o en la hecho si lo intentan poner, pero no es así. Lo que aquí me interesa que quede como que se sepa es que este factor, cuando lo vean, lo vamos a ver más adelante, se le llama factor de progresión de la reacción. Y aquí como, o sea, es como confunde muchos términos, o sea, porque esto no lo tomen como un factor que acelera una reacción. O sea, les dices, mi factor de progresión de la reacción, no sé, si esta es mi reacción de 0 a 10 a 1, si si mi factor es igual a 0,4, quiere decir que yo me encuentro en esta parte de la reacción. ¿Ok? Si este factor es igual a 1, quiere decir que la reacción ya acabó. Es lo que te dice ese factor realmente. Y aquí como que lo están confundiendo, entonces yo no le haría mucho caso, solamente al tener en cuenta de que les pueden poner algo de polímeros
muy seguramente segundo grado. Con la regla de tercer grado, pues ya me saben qué pasaría, pero esta parte no tiene mucho sentido que la hayan puesto, a mi parecer, claro. Eh, pero bueno, o sea, al final es un problema que uno se divierte haciéndolo y pues nada. Pero bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? A partir del inciso 8 para atrás todo claro. El 9 y 10 quedó ahí como que ah, medio claro, pero usted mismo dijo de que no era necesario que quedara claro. Sí, o sea, no es algo muy, muy vital que lo tengan. El 8 sí me parece que es bueno, pues, el 8. Sí, El el 8 sí 8 es sí. importante. Sí es El- importante. Medio fuera de lugar la parte de la ecuación de tercer grado. Voy a informarme porque no, pues, hasta donde yo tengo entendido no se los pide. Ah, ah, ok, sí se lo van a pedir. Ah, no, 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 espera. No, ok. Bueno, ya, caso cerrado. Tercer grado no, y segundo grado tampoco. Entonces, eso venía como más, como para que nos divirtiéramos en el problema. Ah, no. A ver, tenemos aún un poco de tiempo. Le quiero dar un poco de prisa a esta parte de los experimentales. Este problema, eh, no sé si han visto los autores, pero hay uno que el año pasado fue como, eh, creo que era como cabeza del del cuerpo, cabeza del comité científico de los que hicieron el examen, se llama Ben Pilgrim. Si tienen tiempo, pueden buscarlo en internet. Y es un químico con bastante buena trayectoria. Digo, me parece muy interesante lo que hace. Y trabaja con esto, ¿no? Digo, me tocó platicar con él acerca de estas cosas y se dedica a esto. Entonces, el autor de este problema fue él y es una química muy interesante. No es un problema largo, es bastante corto en cierto. No, no. Bueno, no, no está tan corto, pensé que iba a ser más corto. Pero es una química muy interesante, pero no, no es compleja. Digamos que cuando hablamos de estructuras tan grandes, no sé si lo han ya escuchado o si lo tienen presente, pero hablamos usualmente de moléculas, ¿no? O sea, de qué clase de molécula es, qué tipo de molécula es, a qué familia de moléculas pertenece. Moléculas ya de este tipo se les llaman arquitecturas moleculares. Es algo ya más moderno, mm, de que será 20 años para acá, y se les denomina, no, no es una molécula, así como, no es un tipo de molécula, sino es un tipo de arquitectura, ¿no? ¿Qué tipos de arquitectura tenemos? Y ojo, a mí eso es un tema que me apasiona, eh, por el mismo hecho de que es algo como, es muy interesante y se lo recomiendo que lo vean. ¿Qué tenemos? Tenemos rotaxanos, tenemos notanos, tenemos, tenemos rotaxanos, notanos, tenemos motores moleculares. Ay, se me van todos los nombres. A ver, déjenme. No, de pronto, no, espera. Pero tampoco les quiero decir información catenanos. Entonces tienen rotaxanos, catenanos, notanos. Hay unos que se llaman borrome, borromeanos. A ver, ¿qué más teníamos? Bueno, ya son unos más extraños, ¿no?
Quiero ver si encuentro fotos de los catenanes. Mm, 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 mm. Eh, ¿Están viendo lo que estoy viendo como en Safari, Sí, sí en se Google? ve. Ah, súper. Sí se ve. Bueno, así se lo enseño. Estos, para si no los tenían presentes, son estos. Un rotaxano es, mm, es que no veo la pantalla. Ah, ya, ya. No, espera. Sí, sí, quiero ver qué estoy viendo en la pantalla. Súper. Bueno, tenemos estos que son los rotaxanos. Estos de aquí, la estructura verde es un anillo, la azul es como un eje, no sé si han visto, por ejemplo, un motor, o por ejemplo, estuvieron hace años de moda las partes de los spinners. Entonces, la parte de las bolitas estas que tiene alrededor, que les se llama como, bueno, sí, el eje donde giraba, es la parte verde y la parte azul es la que gira, ¿no? Entonces funciona como todo sistema mecánico. Puedes tú fijar la parte verde o puedes fijar la parte azul. Un rotaxano, ¿dónde lo pueden encontrar? Por ejemplo, un motor, los que pompean motores, los protones en las membranas celulares, que toman protones del exterior, los pompean hacia adentro y pues utilizan de que sodio y potasio, etcétera, etcétera. Tienen fijado el eje, perdón, el, bueno, no sé cómo se dice en español, pero el cilindro lo tienen fijado y lo que rota es el eje, ¿no? Entonces este eje gira y va insertando protones dentro de la membrana celular. Como rotaxanos hay montones, digo, es un estudio bastante interesante. Bueno, pero son de este tipo, ¿no? Y están presentes en muchos lados, este es un tipo, y se utilizan para motores moleculares, que pareciera ciencia ficción, pero es algo que existe pues, como hoy en día. Ah, 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 y pues bueno, digo, eso es algo que desde hace años ya ganaron Nobel, aquí dice en 2016, es un rotaxiano muy bonito, y tienen eso como tipo, ¿para qué sirven? Si tú, por ejemplo, la parte roja que se ve ahí, tú la fijas, por ejemplo, como cuando tienes la absorción en una placa de paladio, carbono activado, níquel. Si tú fijas la parte roja, la absorbes en dos placas, tú tienes una máquina que va a estar rotando y está fija. A nivel molecular no tienes que hacer nada más. Entonces, es algo muy, muy interesante. Tienes los borromeanos, que son estos. Te digo, ya se vuelve un poco difícil de visualizar, pero yo creo que siempre, bueno, a mí me pasaba que tenía la duda de qué tan grande puede ser una molécula, qué tan grande puede ser mi anillo de N carbonos y qué tantas cosas puedo poner dentro. Los borromeanos son la respuesta, ¿no? Y se dan cuenta enlazando 8 bencenos, entonces encapsulando dos y el eje, entonces no puede pasar, está como atorado, como un gancho, entonces no sale. Y luego lo encapsulas en la otra pues cadena verde, ¿no? Que es como con grupos de asilo. Puedes tener estas cosas. Otro que es muy bonito son los notanos, que literalmente son nudos. O sea, algo así. No, es que eso no se entiende. Eh, es esto. Es como el típico acertijo que te dan de regalo, de, no sé, si les han dado como acertijo, esos que como rompecabezas. Entonces tú tienes como dos anillos, dos como, sí, anillos, y los juntas así. Y en el rompecabezas hay un modo específico de sacarlo. Los notanos es algo muy similar. Tienes un anillo completamente cerrado, fusionado, y luego hay otro que medio cierra, y ya que los juntas,
Por ejemplo, con la reacción que ganaron en 2000, creo que 21, no sé si la escucharon, la de Clipper, creo que era, algo así de que tomas dos moléculas y se enganchan como si fueran, no tengo nada aquí, pero como si fueran estos como los de las mochilas o esos como de plástico que hacen como clic. Lo mismo pasa, ¿no? Tú tienes tu anillo fusionado, lo acercas y por esa misma reacción se cierra, entonces ya quedan esas moléculas pegadas para la eternidad. Eso es un notano. Puedes tener algo así ya más tipo celta, que es esto, y tiene sus usos, ¿no? Claro que poco a poco se van descubriendo más, pero si se dan cuenta, esto se asomilia como a una cadena. Entonces puedes tener una cadena con propiedades similares a la cadena, a una cadena metálica con una cadena, pero a escalas moleculares. Entonces, esta es una química muy interesante y digo, a mí me gusta. Y este señor, Ben Pilgrim, se dedica en gran parte a hacer esas cosas. Ahora, el problema. Entonces, eso es otro tipo de estructura. Ah, claro. Estos ya son como muy exóticas, pero tienes los antiguos éter corona. Ahora los vemos. Si ustedes van y buscan éteres corona, son estos. ¿Y qué uso tienen los éteres corona y estos norcronianos? Este es su uso. Tú tienes uno de estos, lo sintetizas en el laboratorio y supongamos que tu lago está contaminado con una cantidad absurda ¿de qué puede ser? De titanio, no, bueno, de titanio. Y si ustedes van a ver el radio atómico del titanio en disolución, en solución acuosa, es uno específico, tiene un radio definido. Entonces tú diseñas tu molécula, tu éter corona. Esto es como una versión muy primitiva, ¿no? Hoy en día existen estos que ya tienen como más dimensiones. Entonces tú lo tiras en el agua, diseñas un éter corona con el hueco específico para oclusar lo que se le llama, lo que sería un catión de titanio. Lo tiras en el agua y el éter lo atrapa, o sea, realmente por fuerzas electrostáticas atrapa tu catión titanio, precipita y pues ya luego tú lo recoges, ¿no? Pues así, si ya precipitó, habrá un método para recogerlo, no sé, por decantación, filtración, como se les ocurra, pero ya quitaste del agua el titanio, o simplemente lo tiras en el agua y sabes que el titanio no va a salir de ahí nunca hasta que pues llegue, la temperatura del agua llegue, no lo sé, a 80 grados. Entonces, tú lo pones y puede quedarse en el agua años, 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 y a menos que se caliente hasta 80 grados, las fuerzas electrostáticas van a dejar ir el titanio, ¿no? Entonces, esta química, si les interesa la parte de ambiente, etcétera, etcétera, es algo muy, digamos, muy prevalente en esa disciplina, como en esa industria, pero también en la parte de... un momento. Pero también en cualquier otra parte, en el sentido, pueden irse en en el desierto. Cuando no hay agua, se utilizan hoy en día lo que son los MOFs, que es como lo que habíamos visto, que tienes 50 metros cuadrados en un gramo de sustancia. Con eso atrapas agua, la destilas y ya puedes tomar agua, ¿no? A mitad del desierto. Entonces, muchas cosas tienen como de interesantes estas moléculas, empezando por esta como cucurbito, urit, nunca la he visto, eh, pero es bastante interesante. Entonces, vamos a ver un poco de esto. Bueno, es que empezarlo y luego, bueno, la siguiente clase, vamos a terminar de ver este y el siguiente, vamos a irnos ya un poco más rápido, no voy a decir tantas cosas al azar.
Pero la idea es esa, que podamos seguir viendo los preparatorios. Voy a hablar con los otros profes porque sí tienen que verlos también ellos. Y ya para no quitarles más tiempo de su tarde, chavos, si tienen preguntas, adelante. Y si no, son libres de disfrutar el domingo. Muchas gracias por la clase, Rodrigo. Y nos vemos la próxima semana entonces. Y Nos también vemos la descansa. siguiente semana, chavos. Gracias Una por la Igual, pregunta, clase, Rodrigo. una hasta luego. preguntita rápida. Dime, ¿Usted recomienda algún libro? un libro a recomendar. Mm, Eh, ¿Para qué? ¿Para fisicoquímica? sí, ¿Cómo lo tengo? Lo tengo creo que digital. ¿Lo prefieres en inglés o en español? en español. En español. Por ahí tengo uno. Si tuvieras, por ejemplo, el Atkins de Química Física es un gran libro que contiene todo lo que vamos a ver y todo lo que veríamos. Creo que lo tengo en español, te lo voy a mandar. Es un muy buen libro, muy bien explicado, así bastante didáctico. Además de ese, hay otro que me gusta, que es el de Macquarie. Ese también es muy bueno. Solo sé que existe en inglés, no lo he encontrado en español, pero ya incluye más cosas de cálculo y es un poco más avanzado. Pero para comenzar, te recomendaré el de Atkins. Ah, sí, está bien. Gracias. No, es un gusto, Mónica. Gracias por la Descansa. clase. Ya es un gusto. Nos vemos, Rodrigo. Adiós. Hasta luego, Nos chicos. vemos. Descansen. Bye. Bye.